proyecto. Sí, creo un nuevo proyecto. Yo ya creé una carpeta en mi escritorio. ¿Qué es esta? Voy a guardar el proyecto ahí. Y arrancamos con un proyecto en blanco, como siempre. Lo segundo que siempre les digo y les recomiendo es que seten el default para que todos los archivos que crean y todos los archivos que necesiten abrir vayan y lo busca, Postby lo busca en ese directorio que crean por defecto. Así que, bueno, voy al escritorio, voy a mi carpeta, esta que creé. Esta. Sí, copian el path, un control C. Hacen el set default. Entre comillas, pegan la ruta, el path. Puse doble to. Ahí va. Bueno, entonces ya tenemos el proyecto creado, la ruta seteada por defecto. Y bueno, ¿en qué habíamos quedado un poco la clase anterior? Inés les mostró, empezamos a trabajar. Yo en la primera clase les di un pantallazo general de los comandos que vamos a ir usando. Inés en la clase anterior se dedicó a mostrarles cómo gráficamente, ¿sí?, creaban una tabla y realizaban operaciones con esa tabla que creaban, agregando registros, borrando, creando índices, ¿sí? Así que vamos a retomar un poco desde ahí. Como ven acá, acabamos de crear el proyecto, así que no tenemos nada, ¿sí? No tenemos nada de datos, no tenemos documentos, no tenemos código. Así que lo que vamos a empezar haciendo es, vamos a crear una tabla con la que vamos a trabajar y esta vez, en lugar de hacerlo con el asistente que le ayuda ahí donde ustedes le especifican los campos y eso, la vamos a crear por línea de código. No recuerdo yo si Inés dio un ejemplo de esto, pero no importa, si lo dio... ¿Con Create? Sí. Sí. Con Create Table, ¿sí? No, solamente el comando Create para crear la tabla. Ok, o sea, usaban el asistente, digamos. Exactamente. Vamos a hacerlo completamente por código, que es cuando ustedes programen, lo van a necesitar hacer, no van a tener el asistente, así que dentro de un procedimiento, por ejemplo, lo van a tener que hacer por código, digamos. Entonces, bueno, el comando es createTable. Sí, la idea de los que les voy a contar hoy, si bien tiene alguna relación con la práctica, ¿sí? No es punto por punto lo de la práctica. La idea es contarles un poco todos los temas y que después ustedes agarren la práctica y sean capaces de resolver cada uno de los puntos. Y bueno, si hay algo que no entienden, ¿sí?, o hay algo que no les funciona, que consulten. Bueno, como les decía, el comando es createTable. Cuando ponen createTable, ahí le aparece en una ventanita amarilla, ¿sí?, con la sintaxis. Recuerden que lo que está entre corchetes es opcional. Vamos a crear una tabla que se llama ventas. ¿Sí? Ventas. Y ahora abrimos un paréntesis y ahí le tenemos que especificar cada uno de los campos. Uno a uno los campos con su tipo, el campo con su tipo. Entonces el primer campo que vamos a necesitar es el número de factura.
¿sí? Que va a ser un campo de tipo numérico, con 5 espacios, 5 dígitos para la parte entera y 0 para la parte decimal, ¿sí? Es un número entero. Después, con coma, separamos los campos, ¿no? Un campo fecha, ¿sí? Que será la fecha de alta de la factura, que la vamos a poner de tipo date, ¿sí? Fíjense que con solo ponerle la D, ya como no hay ningún otro tipo de dato que sea, que empiece con D es suficiente. Vamos a tener un importe, ¿sí? Que lo vamos a declarar de tipo numérico, con 8 dígitos y 2 para la parte decimal. Y vamos a declarar un tipo de dato vencimiento, que será el vencimiento de la factura, que también lo vamos a declarar de tipo date. ¿Sí? Espero que lleguen a ver ahí, voy a subir un poquito. ¿Sí? Entonces, create table, el nombre de la tabla, y después uno a uno los campos, en donde especifican el nombre del campo que quieren y el tipo de dato del campo que están definiendo. Número de factura, numérico de 5, fecha, un tipo de dato date, importe, un tipo de dato numérico con 2 decimales, y vencimiento, un tipo de dato date. ¿Sí? La crean. Sí, como siempre les digo, está bueno que tengan abierto la sesión de datos para ver lo que está pasando en memoria. ¿Sí? Como ven, hay una tabla, ¿sí? Hay un cursor creado que se llama ventas, que si yo hago un examinar, ¿sí? No tiene nada, porque lo acabamos de crear, todavía está vacío. Y si ven, tampoco lo tenemos en nuestro proyecto. ¿Sí? Lo creamos, pero todavía no lo agregamos al proyecto. Bueno, podemos hacer como hicimos la otra vez, un append, como está esta tabla activa. ¿Sí? Si uno hace un append, se abre la ventanita donde puede completar los campos. Si no, también lo puede hacer en esta vista browse, digamos. Uno va a tabla, ¿sí? Anexar un registro nuevo. Fíjense que tiene un shortcut, ¿sí? Un atajo de teclado que es control Y. Y ahí agrego un registro en blanco, donde uno puede ir completando los campos, ¿sí? Vamos a agregar, ustedes también háganlo para que podamos ir probando. Vamos a agregar unos, no sé, 5 o 6 registros, ¿sí? Pónganle los datos que ustedes quieran. Profe, Sí, tengo una pregunta. A mí no me aparece la pestaña tabla ahí arriba. acá arriba. Claro, me pasa de Sí, programa a ventana directamente. ¿cómo? Me pasa Ah, de programa a ventana. ¿y tenés una tabla creada? Sí, esta de ventas. Ah, no, porque no estaba seleccionado. Ay, sí, ahí me apareció, perdón. Ok, Y después otra cosa, sí, yo cuando me había notado acá cómo, o sea, la sintaxis para crear la tabla, yo leía que, suponete, marcaba una coma de alumnos y ponía legajo carácter sí. de 6 lugares y al lado ponía not null. Bueno, sí, eso nosotros no se lo pusimos, digamos. Es para decirle si querés o no que permita valores nulos, digamos. Y escribía Bien. así tal cual en el Visual Fox, not Sí, null. sí, tal Ah, cual listo. acá. Sí, después Perfecto, del tipo de gracias. datos. Nada. Bueno, entonces, el número de factura es como un identificador, ¿sí? De la factura. Yo voy a ir inventando números, ustedes si quieren pongan el mismo, si quieren pongan otro, ¿sí? No sé, la factura 102, ¿sí? Fecha. Profe, perdón, ¿cómo hiciste para empezar a agregar datos directamente? ¿Qué tocaste? O sea, yo Haces ya un la browse, abrí. y después control Y es el atajo de teclado, y si no vas a tabla, ¿sí? Anexar un nuevo registro y te agrega el registro Ah, en listo, blanco. genial, gracias. O bien app en blank. O un app en blanco, lo mismo. Ah, bien, bien, ¿Sí? bien. Genial, gracias. Bueno. Para estar seguro, sí, otra cosa que hacíamos es
cuando uno insertaba la fecha para estar seguro que es cada campo, hacía, Profesor. ¿se acuerdan? ¿Sí? Si yo, por ejemplo, hago una tabla y cuando uso el comando browse, no me deja con el clic, yo no puedo ir a la tabla y agregar un nuevo registro. Sí o sí tengo que poner el append blank. Sí. La tabla, el browse de la tabla te muestra el contenido de la tabla, pero no podés agregar. O sea, si yo hago clic acá abajo, si quiero agregar otro registro más, ves que no me deja. Yo estoy haciendo clic, ustedes no me ven, pero créanme que estoy haciendo clic y no puedo agregar. Tengo que agregar un registro en blanco, eso me crea una línea donde no hace nada y recién ahí puedo agregar. Y eso lo tengo que hacer siempre que quiera agregar un registro. Se me hace se me hace raro que tenga que hacer como 50 append blank si tengo que agregar. No, bueno, si vos querés ir agregando de uno, tenés que hacer un append blank. Si no, podés hacer un append desde otro. O sea, los datos los tenés que sacar de algún lado. O los agregás uno a uno, o si lo tenés en otro lado, hace como hizo la clase Ya. anterior Inés, que hizo un append desde otro archivo, digamos. Ya. Okay. Entiendo. Gracias. Bien. Nada. Append from, desde otro archivo. Claro. Append from, como hizo Inés la clase pasada, y lo cargan desde un TXT, de un CSV, de un XLS, de donde sea, pero los datos los necesitan, digamos. ¿Está bien? El comando les estaba diciendo, el setDate, ¿sí? Para el formato de fecha, ¿sí? Entonces nosotros usamos día, mes y año, ¿sí? Así que lo vamos a poner, el setDate, día, mes y año, para estar seguro que lo cargamos bien. Y entonces, no sé, supongamos, vamos a cargar el 5 del 8 del 24. ¿Sí? Importe 25.000 y vence el 6 del 8 del 24. Y así vamos a ir cargando uno a uno. ¿Sí? La factura 105 del 7 del 8 del 24 por 1200,75 y vence el 8 del 8 del 24. Bueno, puede que me haya olvidado una de cargar una en el medio, que llegó después, cargo la 103 del 6 del 8 del 24 por 375 pesos y vence el mismo día, el 6 del 8 del 24. Ok, ahora voy a cargar la 109, que es del 20 del 8 del 24 por 65.000 y vence el 22 del 8 del 24. Control I. Y por último, la 112, bien, que es del 22 del 8 del 24 por 13.200 y vence el 23 del 8 del 24. Bueno, no sé. Cárguense así 4 o 5, 6, no sé, más o menos, como para que tengan datos para ir probando algunas cosas. Es decir, ¿esto qué hizo? Nosotros a medida que hacemos el control I o un append blank, agrego un registro en blanco y después los vamos llenando uno a uno los campos con los datos que tenemos, ¿no? Eso Inés cuando se los contó, cuando se los mostró, sí lo hacía un append blank y después hacía un replace de cada uno de los campos with y el valor. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, sería append blank, ¿sí? Replace, número de factura, with
112. Replace, fecha, with, y le escriben la fecha. Replace, importe, with, y le ponen importe, replace, vencimiento. Y así llenan cada uno de los campos. También se podría pensar la fecha más 10 días como vencimiento y hacer un replace, la fecha de vencimiento with la fecha más algún valor for Ya vamos a una llegar. condición. O replace all también. Ya vamos a llegar a eso. Bien. Entonces, listo. Yo la cierro, ¿sí? Tengo ahí ventas, la puedo cerrar, ¿sí? Pero fíjense que si yo ahora quiero abrirla y ya no la tengo, ¿sí? Ya la cerré, se me abrió cuando yo la creé, pero ahora ya no la tengo y tampoco forma parte de mi proyecto, así que si quiero que cada vez que ejecuto el proyecto esté disponible esos datos, necesito agregar esa tabla que creé como parte del proyecto. Así que voy a datos, a tablas libres, le voy a decir agregar, ¿sí? Y como yo le puse el set default al principio de todo, me abre directamente en la carpeta que es por defecto, y ahí puedo elegir esta que es la que acabamos de crear, aceptar, voy al más, y ahora sí veo, ¿sí? Que tengo una tabla libre que se llama ventas, y le doy a examinar, tiene los datos que acabamos de cargar, ¿no? Ya están guardados, ¿sí? En disco. A ver, si yo voy acá a la clase, tengo los dos archivos del proyecto, estos se crean cuando ustedes crearon el proyecto, ¿sí? Perdón, estos dos primeros, y esta última, venta.dbf, es la tabla esta que creamos recién, ¿sí? Ya la creó. Es decir, que está en disco. Yo cierro el programa, lo abro de nuevo, abro el proyecto y eso es persistente, ¿sí? Se guardó en memoria de disco, digamos, ¿sí? Permanente. Entonces, si yo hago así, por ejemplo, y ahora hago un examinar, ¿en qué orden me lo muestra? ¿En qué orden me está mostrando esto? Bueno, me lo está mostrando en el orden que yo los cargué, ¿sí? Yo los cargué en este orden. Primero cargué la 102, la 105, después me di cuenta que me había olvidado, cargué la 103, después cargué la 109 y después cargué la 112, ¿sí? Está en el orden físico, que está guardada en el disco rígido, ¿sí? Muy bien. Entonces, Inés le mostró, ¿sí? Que ustedes podían desde acá, le dan a modificar, ¿sí? Acá tienen los campos. Ustedes cuando crearon con Inés, con el Create, le apareció ¿sí? Diseñador de tabla. El diseñador de tabla, la ventanita esta, y ustedes fueron creando, ¿sí? Los campos, los tipos, definían los anchos, y después Inés les mostró cómo crear acá un índice. Inés creaba un índice acá, lo marcaba como índice, después venía acá, y ya le aparecía el índice acá, ¿sí? También lo pueden hacer por código, ¿sí? Es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a crear ese índice por código. Creo que Inés también lo creó por código, algún ejemplo dio. Entonces, el comando es index on, ¿sí? Index on, ustedes tienen que poner la expresión, es decir, una expresión que diga cuáles son los campos que están involucrados en el índice, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo quiero hacer un índice sobre importe. ¿Qué significa que yo voy a hacer un índice de sobreimporte? Y bueno, no sé, me interesará por algún motivo ordenar o que cuando yo vea los datos de la tabla, me interesará que se vean ordenados por importe, y por eso creo un índice. Bien. Le tengo que decir cómo se llama el índice, ¿sí? Eso se lo digo con la palabra tag y le tengo que poner un nombre. No sé, en general se pone la i primero para identificar que es un índice y el nombre del campo o una parte del nombre del campo, no sé. Vamos a ponerle int de índice de importe. ¿Sí? Y después, bueno,
le pueden decir, fíjense ahí la ayuda contextual, le pueden decir si lo quieren ascendente o descendente. Por ejemplo, yo lo voy a hacer ascendente, ¿sí? Ascending, lo creo, ¿sí? Fíjense Profe, acá, sí, a mí como que no me estaría, no terminaría de entender qué es el índice. bueno, déjame 2 minutos que terminamos la explicación y si no lo entendés, me volvés a preguntar. Perfecto. Dale. Entonces, yo creé el índice, ¿sí? Entonces, creo un índice sobre importe, sobre el campo importe, ¿sí? Ascendente. Fíjense acá en la ventana de sesión de datos que me dice, tengo una tabla que se llama venta y hay una flechita al lado, ¿sí? ¿Eso qué significa? Eso significa que esta tabla, ¿sí? Está indexada. Hay un índice activo. Cuando yo hago un index on, cuando creo el índice desde la ventana de comando, automáticamente se me activa. Si yo voy acá, como hicimos antes, a modificar, ven que ahora me aparece como cuando ustedes lo crearon desde el diseñador de tabla. Me aparece una flechita acá, y si voy a índices, acá lo tengo. Es este, me dice, mirá, creaste un índice ascendente que se llama IIM, que es de tipo normal, y la expresión del índice, es decir, por qué campo, digamos, qué campo están involucrados, la expresión. ¿Por qué dice expresión y no dice campo? Bueno, porque puede involucrar un campo con algo, o puede involucrar más de un campo, puede involucrar la concatenación de 2 campos. Ya van a ver que esto puede ser bastante amplio, ¿sí? Obviamente que siempre tiene que haber un campo involucrado, si no, no tiene sentido, vale siempre lo mismo. Pero acá, ¿sí? No dice campo justamente por eso, porque puede haber más de un campo involucrado. Y operaciones sobre el campo, ¿no? Bueno, entonces, yo creé un índice sobre el campo importe, ascendente. Perfecto. Está activo, lo veo acá, está activo el índice. Si yo hago un browse, ¿sí? Yo hago un browse para que me lo muestre, ¿sí? Fíjense que ahora cambió el orden en que me los muestra. ¿Se acuerdan que yo había empezado a crear y me había olvidado que el 105, o sea, estaban en distintos orden? Fíjense que el 112, que es el último que creé, ahora está tercero. ¿Por qué? Y bueno, porque me lo está mostrando ordenado por el índice que está activo. El índice dice, el índice que nosotros creamos es sobre el campo importe ascendente. Bueno, ordena por esta columna. ¿Sí? Si ven, 375, 1200, 13.000, 25.000 y 65.000. Entonces uno se pregunta, ¿y para qué me sirve esto, digamos? ¿Por qué? Si yo quiero mostrarlo ordenado por importe, bueno, ¿por qué no lo ordeno? Ustedes ya vieron en informática en primer año que ustedes pueden ordenar los datos, ustedes tenían arreglos, pueden ordenar los arreglos, y bueno, los cargan en el orden que los necesitan y ya están. Bueno, eso es válido siempre y cuando ustedes tengan poquitos registros, donde ordenarlos no le demande tiempo, pero si ustedes tienen, no sé, un gigabyte de información y necesitan ordenarla, y bueno, le va a llevar un tiempo. Bueno, vos me decís, bueno, sí, pero una sola vez, la ordeno una vez y ya está. Bueno, no, porque cuando inserten uno nuevo, ¿sí? Imagínense que ustedes tienen 1 millón de registros e insertan un dato nuevo y bueno, tienen que ir al disco, buscar la posición donde iría ese nuevo registro y mover todos los otros registros un lugar para abajo para hacerle lugar en el archivo e insertar ese registro ahí en el medio. Y eso por cada vez. O sea, también les pasa cuando modifican. Ustedes van y modifican un registro que ya existe y justo modifican el importe, que es lo que a ustedes les interesa. Y bueno, el archivo que, supónganse que en este importe yo me confundí, no era 375, y digo, no, ay no, me confundí, era 37.500. Entonces, de pasar a estar primero, pasaría a estar acá, entre el 112 y el 102, no,
miento, después del 102 acá. Entonces tendría que hacer un lugar después del número de factura 102, insertar borrar el primero y mover todos los registros uno para arriba, eso por cada uno. Imagínense que en una base de datos hay miles de operaciones por segundo, que haría inmanejable. Y más allá de eso, sí, a ustedes les puede interesar para una parte de su programa ver los registros ordenados por importe, pero a otra sección de la empresa, no sé, al que hace los pagos, a la gerencia a lo mejor le interesa ordenado por importe y a los que hacen los pagos le interesa ordenada por vencimiento, porque son los que pagan y tienen que ver que no se le venzan las facturas. ¿Sí? O reclamar los cobros. Supónganse que son facturas que emitió la empresa y tienen que cobrarlas. Entonces, ustedes pueden tener creado, ¿qué es en definitiva esto que llamamos índice? Fíjense, si yo voy al directorio, yo creé recién un índice, ¿sí? Antes tenía 3 archivos, ahora tengo 4. Ahora tengo un archivo que se llama ventas.cdx. Este es un archivo de índice. Y básicamente, ¿qué es un archivo de índice? Y básicamente es un archivo que dice, mirá, cuando me lo pido ordenado por importe, el que tengo que mostrar primero es el 1, después el 4, después el 7, y eso está relacionado con el registro físico real. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes insertan un registro nuevo, en lugar de tener que ir y mover todo un registro entero que a lo mejor tiene muchísimos campos, lo único que tiene que hacer es ir a ese archivo de índices, ¿sí? Y a lo mejor mover algunos registros, pero que son 2 columnas, básicamente. Le dice cuál es el registro físico y cuál es el registro lógico. ¿Está bien? Y además, como le decía, ustedes pueden tener sobre una misma tabla creado 3, 4, 5 índices distintos y lo van activando o desactivando de acuerdo a lo que necesitan. Fíjense, si yo hago ahora, yo tengo activado el índice, lo muestro, como le decía, está ordenado por importe. Ahora yo hago un set order to sin nada, hago un browse de nuevo, ¿sí? Y otra vez, ¿cómo me lo muestra? Y ahí no hay ningún, fíjense acá en la sesión de datos, fíjense que no hay ningún índice activo. Entonces, ¿cómo me lo está mostrando? Bueno, este es el orden físico, es el orden en que están guardados los datos en el archivo. Están guardados así. Ahora supónganse que yo voy a crear otro índice. ¿Sí? Index on. Ahora lo voy a crear sobre el campo número, creo que le pusimos, a ver, examinar número FAC. Index on número FAC. TAC. ¿Sí? Y NFAC. Ascending. Sí, fíjense que yo le puedo poner, ¿sí? Si es un índice, que ya lo deben haber visto en la parte de teoría, ¿sí? ¿Qué tipo de índice es? Por ejemplo, yo puedo decirle que este índice es candidato. ¿Qué significa que un índice sea candidato? ¿Sí? Yo creo este índice, index on número de factura, le pongo este número, y en NFAC le digo que va a ser un índice ascendente y que va a ser candidato. Fíjese que ya se me activó por crearlo, ¿no? ¿Qué significa que un índice sea candidato? Que no se va a repetir. Se puede repetir. Exactamente, es decir, que por esa columna, ¿sí? Los valores de esta columna que yo activé como índice no pueden repetirse. ¿Está bien? ¿Podría haber hecho eso en importe? Y no. ¿Por qué? Porque puede haber 2 facturas, o sea, no sé, salvo que sea un caso excepcional o una empresa que tenga alguna lógica de negocio medio rara. En general, los importes de una factura pueden repetirse. Un usuario va y compra un producto,
y a la semana siguiente compra el mismo producto, si el producto no aumentó, sale lo mismo, ¿sí? Entonces no podría crear un índice candidato, porque habría valores repetidos. Pero justamente el número de factura es algo que no debería repetirse. Entonces, ¿qué es ese índice? Bueno, ese índice es algo que les permite a ustedes, por ese campo, identificar de manera unívoca un registro. O sea, si yo le digo, dame los datos del registro cuyo número de factura es 105, y ustedes saben que ese número de factura es candidato, ustedes pueden ir y decirme, sí, mira, esa factura que se emitió es del 7 del 8 del 2024, su importe era 1.200,75 y vence el 8 del 8 del 24. Y no hay otro, ¿sí? Es un campo único. En cambio, si yo les digo sobre importe, che, decime cuál es la factura de 65.000. Y ahora tengo una sola, pero puedo crear otra, ¿sí? Que sea de 65.000 y ustedes no van a saber identificarlo. ¿Bien? Entonces el índice candidato es justamente eso, es un índice, ¿sí? Que no tiene valores repetidos y le permite identificar cualquier registro de manera unívoca, no hay dudas. ¿Sí? El compañero que preguntó que no le quedaba claro lo de índice, Yo. ¿mejoró un poquito? Creería que sí, a ver si entiendo. Entonces el índice sería un archivo que queda aparte, que tiene almacenado el orden, de un registro o de una tabla ordenado en base a un campo. Exactamente. Es decir, imagínenselo como una tabla, como dos columnas en donde le dice, yo creo un índice, por ejemplo, acá por número de factura, ¿está bien? Entonces le dice, el primero que tenés que mostrar es el registro 5, el segundo que tenés que mostrar es el registro 2, el tercero que tenés que mostrar es el registro 1, el cuarto que tenés que mostrar es el registro 4, no sé, ya me perdí, ¿no? Y el 5 que tenés que mostrar es el registro 5. Y lo muestra en ese orden, ¿está bien? Lo muestra en ese orden porque sabe que tiene que ordenar por ese campo en orden ascendente. Entonces, independientemente de cómo estén guardados los datos físicamente en el archivo, ¿sí? El programa lo que hace recorre esa tabla de doble entrada, ¿sí? Y sabe cómo tiene que mostrar los registros ordenados de acuerdo al criterio que ustedes le pusieron. ¿Está bien? Y eso lo podemos hacer porque la tabla tiene acceso directo y no secuencial, y para colmo tener archivado tener un archivo con el orden es más fácil en cuanto a nivel de cómputo que simplemente tener otro registro con todo ordenado de manera diferente. Y sí, porque aparte imagínate, o sea, no solo que acá son solo dos columnas contra a lo mejor, no sé, 30, 40 columnas que puede tener una tabla convencional. No solo eso, sino que no lo podrías tener ordenado por dos criterios, digamos. ¿Está bien? No podrías tener ordenado por número de factura o sea, acceder una vez y mostrarlo ordenado por número de factura y acceder otra vez y ordenarlo por importe. Lo podrías tener físicamente ordenado por un criterio si a medida que lo fuiste insertando, lo insertaste ordenado por ese criterio, lo cual ya es una locura porque les habrán contado en teoría, siempre por una cuestión de mantener los datos, que no haya error en los datos, siempre que es más fácil ir abajo de todo el archivo y agregar un registro. En cambio, si vos lo tuvieses que, a medida que vas insertando o borrando o modificando lo que fuese, lo tuvieses que ya escribir directamente en disco con ese criterio, sería una locura. Imagínate que tendrías que buscar la posición, mover todos los registros del archivo, que a lo mejor tenés 1 giga de datos,
mover 500 megas para abajo un registro, insertar ese dato en el medio y rogar que en el medio no pase nada y te queden todos los datos corruptos, digamos. En cambio, de la forma en que lo hacen la base de datos, ¿qué hacen? Te van abajo de todo de la tabla, crean un registro nuevo y ya está. ¿Está bien? Y así, suponete que lo ordenás, lo fuiste insertando ordenado. Pero viene la parte de contaduría y te dice, che, no, pero a mí me interesa verlo ordenado por vencimiento. Tendrías que desordenar todo y ordenar 1 giga de información por otro campo. No, sería una locura, digamos. Claro, Bien. ¿Se entiende? se entiende, me queda mucho más claro. Gracias, Bien. profe. Nada. Profe, una pregunta. Ahí que nosotros hicimos 2 index on, Sí, los 2 índices quedan guardados, pero el que está Claro. activo es el último que creamos. está activo, claro. Está activo el último que creaste, pero, por ejemplo, yo hago set, ahora yo hago set order to, yo hago set order to sin indicarle nada, ¿sí? Si ahora hago un browse, fíjense, siempre acá en la ventanita de sesión de datos, ahí le muestra no hay nada activo. ¿Sí? Yo hago un browse, ¿sí? Está en el orden que los inserté, el orden físico. Ahora le digo set order to, ¿sí? Y fíjense que me da 2 opciones. Mirá, ¿lo querés ordenar por el campo importe que escribiste? ¿Sí? Esta es la expresión del índice, digamos, el importe, o por el número de factura. No, ordenámelo por el número de factura, por ejemplo. ¿Sí? Le puedo poner, en lugar de 2, le puedo poner el nombre, el tag que le pusimos, ¿no? No, ordenámelo por eso. Ahí, ahora, sí, se ve que hay un índice activo. Y si hago un browse, ¿sí? Me lo muestra ordenado por el número de factura. Nunca puedo tener 2 índices activos al mismo tiempo. O sea, no puedo ordenarlo por número de factura y por importe al mismo tiempo, porque, o sea, podría ser imposible eso. O está ordenado por una columna o está ordenado por otro. Puede que de casualidad les coincidan, bueno, pero de casualidad, digamos. En general no pasa eso. ¿Sí? Y ustedes pueden activar un índice, activar el otro o desactivar todos los índices. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profe, gracias. Bien. Fíjense una cosa. Tengo activo el número de factura, ¿sí? Es un índice, candidato. Ustedes me dijeron que un índice candidato no permite insertar valores repetidos, ¿sí? Perfecto. Fíjense. Tengo el 102, 103, 105, 109 y 112. Bien. Hago, como les enseñó Inés, App en blanco. Esto me va a insertar un registro nuevo. ¿Sí? App en blanco. Un registro en blanco. ¿Sí? Si ven, me insertó ahí un registro en blanco. Bien. Entonces, yo quiero empezar a cambiar los valores de los campos, como hice antes. Bueno, ¿qué dijimos? Replace. ¿Sí? Número de factura. With. ¿Sí? No sé, tengo acá la pila de factura. No me di cuenta y dice, me quedó la 102 que ya la había insertado. Digo, bueno, voy a insertar el número de factura 102. Le doy Enter, ¿sí? Me sale un error. Me dice, se infringe la unicidad del índice. ¿Qué significa eso? Y claro, yo le estoy diciendo que hay un índice activo que es candidato, es decir, que no se puede repetir. Y ahora le estoy diciendo que quiero cambiar el campo número de factura por 102, que es un valor que ya existe. Entonces me dice, no, mira, no puedo hacer eso. O desactivás el índice, ¿sí? Y no lo voy a poder activar nunca más, ¿sí? O esto es un error, o sea, querés insertar un valor que me dijiste que era clave, es decir, que me dijiste que era candidato, que no se puede repetir, y ahora lo estás queriendo insertar. No puede hacer eso. Y me da error. Y eso es, grábenselo el errorcito ese porque es algo que les suele suceder, ¿sí? Mucho.
Digo yo, bueno, sí, me confundí. Bueno, no, entonces voy a agregar y hago un append de nuevo. Append de nuevo. ¿Sí? Me dice otra vez. Se infringe la unicidad del índice. ¿Sí? Otro error que les pasa siempre y no saben por qué. ¿Por qué da este error? Vamos, Porque ya hay Ariel. un número de factura en blanco. Exacto, ya hay un número de factura en blanco. Acá hay un registro en blanco, ¿sí? Que tendrá un valor ahí, ¿sí? Y yo estoy insertando uno nuevo, o estoy intentando insertar uno nuevo, ¿sí? Que tiene el mismo valor, y me dice, no, no podés tener dos en blanco. Me dijiste que no se pueden repetir, ¿sí? Entonces, eso es algo que generalmente cuando hacen el trabajo práctico les pasa y les pasa siempre. ¿Por qué? Porque están haciendo pruebas, ¿sí? Ustedes van a ver que tienen, cuando ven el trabajo práctico, tienen que insertar valores y tal, y por ahí están probando, les dio un error, se hizo el append blank, después no pudieron completar los datos porque no sé, porque tuvieron errores, qué sé yo, en la parte de la programación y no alcanzaron a insertar ese dato y les quedó uno en blanco. Lo ejecutan de nuevo el programa y cuando van a insertar, ¡pum! No, se infringe la unicidad del índice. Y dice, pero si no toqué nada, antes me andaba, ahora no me anda. Y es por eso, porque en la tabla, ¿sí? Les va a quedar un registro en blanco y ustedes quieren hacer de nuevo un append blank y ahí le dice, che, se infringe la unicidad del índice. ¿Está bien? Eso recuérdenlo. Bien, entonces vamos a hacer un pack acá. Vamos a hacer un browse. ¿Sí? ¿Sí? Lo seleccioné, hice un pack para que me lo borre, ¿sí? Para sacar ese registro en blanco que por ahí me puede, más adelante con las pruebas me puede dar algún problema. Bien. Si yo hago un delete, ¿sí? Si yo hago un delete acá, si yo escribo delete, ¿sobre qué se aplica? ¿Sobre qué hace el delete primero? ¿Qué hace el delete, el comando delete? ¿Alguien? Es un borrador lógico. Es un borrado lógico, exactamente. ¿Y sobre qué se aplica acá? Un borrado lógico de registros, ¿no? ¿Y sobre qué registro se aplica? Sobre el que estaba seleccionado. Exactamente. Siempre cuando tengan una tabla hay un registro que se llama el registro activo, es el que tiene la flechita. ¿Está bien? Siempre hay un registro activo. Si ustedes hacen un delete, lo hace sobre el registro activo. ¿Está bien? Pero a esto pueden ponerle condiciones. ¿Sí? Ustedes pueden hacer un delete for, ¿sí? Y le pueden dar una condición. Por ejemplo, quiero borrar aquellos registros, delete for importe, ¿sí? Mayor que 50.000. Borrame todos los registros que sean mayores a 50.000. ¿Sí? A 5.000 puse, bueno, puse 5.000, perdón. Borrar aquellos registros que sean mayores a 5.000. Fíjense que acá me marcó este de 25.000, este de 65.000 y este de 13.200. ¿Alguien quiere consultar algo? Bueno. ¿No? No, escuchaba algo atrás y pensé que alguien consultaba. Bien. Sí, y si me doy cuenta, todavía no voy a borrarlo, todavía no. ¿Sí? Recuerden que está el comando recall, ¿sí? Que también se aplica sobre el registro activo, o le puedo poner condiciones, recall por importe, ¿sí? Mayor a 5.000. ¿Sí? Eso sí me los desmarca, ¿sí? De alguna manera. ¿Sí? Entonces, esa es
el borrado lógico que hablábamos, es decir, el borrado lógico que significa marco, 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 y cuando le hago pack, recién ahí me lo borra físicamente, ¿sí? Si yo lo marco, es solo una marca, hasta que yo no haga el pack. Si yo hago un recall, simplemente va y le saca la marca, ¿sí? En general, los sistemas operativos, ¿sí? Como Windows, como Linux, ¿sí? Como OS, Mac, o sea, todos funcionan igual. En realidad, rara vez, o sea, tienen que hacerlo específicamente si ustedes quieren que un archivo se borre de su computadora. Ustedes borran un archivo, ¿sí? Pero vieron que hay programas, ustedes lo corren y dicen, che, borré un archivo sin querer, ¿podré recuperarlo? ¿Sí? Y ahí corren el programita y el programita busca, y dice, mirá, encontré todos estos archivos que vos borraste, si querés puedo recuperarlo, ¿sí? A veces, sí, habrán escuchado en las noticias, no sé, pasó algo, secuestraron una máquina, intentaron y recuperaron 30 archivos que el usuario, el criminal había borrado y lo recuperaron o qué sé yo. Bueno, porque justamente los sistemas operativos, ¿sí? Al igual que Fox, no borran. O sea, tienen un listado de sus archivos, un árbol con todos los archivos que tienen, los marca y eso sabe que están borrados. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, marca esa área en la memoria del disco rígido y dice, mira, si necesitas el espacio podés escribir acá arriba, no hay ningún problema. ¿Sí? Pero estos programas, ¿qué hacen? Van y buscan, y dice, che, mira, acá hay un archivo, todavía no se escribió arriba, así que se puede recuperar. ¿Sí? Hay programas que específicamente para borrar algo que no pueda recuperarse, lo que hacen es escriben información, escriben cero básicamente, encima de los archivos. Entonces eso sí borra completamente la información. ¿Está bien? Bueno, Fox funciona de la misma manera. Los marca, dice, mira, borralos, listo, sí, ya está, borrado. Pero hasta que ustedes no hacen el pack, siguen estando. ¿Sí? Profe, Sí, tengo dos preguntas. sí. Con esto que hablabas recién de los archivos borrados, porque Javier en la clase en la de teoría del martes pasado nos había comentado algo parecido. Ajá, Y suponete que yo, no sé, en el celu borré 10 fotos sí, y primero me las manda a la papelera del celu y sí, después pones como borrar definitivamente, sí, las borrás. claro. Digamos, es como que en la memoria del celu, esos espacios donde estaban las 10 fotos, o sea, las fotos siguen estando hasta Sí. que, suponete, yo descargue 5 audios de WhatsApp y baje 5 archivos del campus. Y ahí los reemplaza por donde estaban las fotos. En realidad, la papelera de reciclaje es todavía menos que el borrado, porque en realidad no va a pisar esa área de memoria. O sea, si vos Claro, tenés algo en la papelera de reciclaje, el sistema operativo no te lo va a pisar, sigue estando en la papelera. ¿Está bien? claro. Cuando vos de la papelera decís borrar de la papelera, ahí Ahí recién ya el el sistema sistema, operativo no lo sí, borra, lo marca como que esa área ya está disponible, pero no está borrado. Ah, Si ok. vos corres un programa, si vos corres un programa de estos que te buscan los archivos borrados, posiblemente si no pasó mucho tiempo y otro programa no necesitó el espacio y justo te escribe arriba, va, lo busca y lo puede recuperar, digamos. Ah, ok. ¿Entiendes? Y después tenía otra pregunta. Sí, Suponete que vos tenés una tabla, sí, no sé, como decimos, con un giga de información. sí, Suponete que son todos números de factura y que la empresa tiene, no sé, una mala administración y muchas veces pasa que cargan la misma factura muchas veces. O no sé sí, si muchas veces, pero un par de veces. sí. Si hoy necesitarías, digamos, como clasificar esa información y dejar solamente de cada número de factura una única. Sí. ¿Cómo le harías en el Visual Fox? Para que marque una y después el resto que tiene el mismo número de factura los borre. En realidad, o sea, en realidad no debería pasarte eso, porque si el software está bien hecho, digamos, o Sí, sea, no, no no te te lo dejaría hacer. debería permitir insertarlo siquiera. O sea, cuando vos Claro, quieras poner 2 veces el mismo número de factura, te va a decir no. ¿Está bien? Igualmente, ya, no sé si lo vamos a hacer en Fox, pero después cuando veamos Access seguro lo van a ver.
también lo pueden hacer en Fox, tranquilamente más adelante, en 2 clases más, van a ser ustedes capaces de, ustedes pueden recorrer, o sea, vos podrías, como dice acá, ordenar la tabla, suponete que no tenés ese índice y te permitió insertarlo 2 veces. Vos podés ordenar la tabla por el número de facturas, lo vas recorriendo y te guardás el número anterior. Cuando pasás al número siguiente, si el número siguiente es igual al anterior, borrás 1. Ah, ok. En realidad haces un delete, seguí, mientras sea igual, lo marcás y cuando llega abajo de todo, haces un pack y borras todo. Claro. ¿Está bien? Perfecto. Y eso, bueno, ustedes van a ser capaces de hacerlo ahora en Fox, en 1 o 2 clases más, y en Access no solo van a ser capaces de hacerlo, es que lo van a necesitar hacer, digamos. Porque Claro. van a tener datos que tienen datos duplicados, que no les va a permitir activar el índice como tienen acá, y bueno, van a tener que ejecutar algo, alguna consulta para buscar esos datos duplicados y hacer algo, borrarlo, cambiarlo o hacer algo. Oye, gracias, profe. Nada. Bien, otra cosa que quería mostrarle, bueno, les hablaba de esto del replace, ¿no? Ustedes podrían hacer, por ejemplo, replace importe with ceiling. Ceiling sería el redondear para arriba, digamos. Ceiling de importe, ¿sí? Esto es para mostrarle que ustedes en el replace, ¿sí? Antes Inés se lo comentó con la fecha, digamos, ustedes pueden reemplazar un campo con el propio valor del campo más algo o menos algo o con alguna modificación de ese valor del campo. Y con una condición, for, ¿sí? For, no sé, importe mayor que 1000, no sé. ¿Qué sería esto? Buscar todos los registros, ¿sí? Y el campo importe, reemplazarlo con el redondeo hacia arriba, digamos, del importe, pero solo si el importe es mayor que 1000. ¿Sí? Lo ejecuto, ¿sí? Vieron que yo acá, el 1200 era 1200.75, me lo cambié a 1201. No importa esto. Lo importante de este comando, lo que le quería mostrar es que ustedes cuando hacen un replace pueden usar, ¿sí? El propio valor del campo. ¿Sí? Yo estoy usando reemplazar el campo importe con lo que tiene ahora, antes de reemplazarlo, el campo importe. Bueno, acá puse un ceiling, podría haber puesto importe más 10%, por ejemplo. Bueno, o no sé, a todas las facturas que estén vencidas, incrementales un 30%. Bueno, replace importe with importe por 1.30 for vencimiento menor que date. O sea, todas las facturas viejas que son menores a hoy, incrementales un 30% el valor, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, lo de calculate sí lo habíamos visto, sí, calculate, sí, el promedio, por ejemplo, puedo calcular el promedio, obviamente tengo que elegir un campo, calcular el promedio de los importes y lo podía guardar en una variable, a importe ABG, ¿sí? Entonces me va a guardar el promedio de importe en ABG, una variable. ¿Sí? Recuerden que, ¿sí? Me lo escribió acá, este es el importe promedio. Si quería que eso no salga por pantalla, hago un set top off, ¿sí? Para que no me moleste. Entonces, si yo vuelvo a calcular, ¿sí? Me lo guarda en la variable, pero ya no me sale más acá. Y bueno, y después puedo hacer un browse, por ejemplo, ¿sí? Esto es para mostrarle que también puede usar una variable, por ejemplo. Entonces, browse for
¿sí? Le puedo poner una condición al browse, que no me muestre todos los registros, sino que me muestre aquellos que tienen el importe mayor que el importe, ¿cómo lo habíamos puesto? A ver, int abg. Int abg. ¿Sí? Esos son los dos registros de ventas, ¿sí? Que tienen el importe mayor que el promedio de todas las de todos los importes, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí de alguna manera están filtrando registros. Nosotros habíamos visto, Inés también se los mostró, lo vimos en la primera clase, creo, Inés también se lo mostró, que ustedes podían poner browse fields, ¿sí? Y escribían los campos, entonces de alguna manera filtraban columnas. Decía, yo quiero mostrar el número de factura y el importe, no me interesa ni la fecha ni el vencimiento. Y de esta manera, de alguna manera, así estábamos filtrando con el fields, estábamos filtrando columnas, y como estamos haciendo acá, estamos filtrando registros, estamos filtrando filas, no estamos mostrando todas las filas, sino solo aquellas filas que cumplen, ¿sí? Con esta condición. ¿Okay? Igualmente, nosotros vamos a trabajar con comandos, o sea, esto lo vamos a hacer dentro de un procedimiento. Es poco probable que le pidamos un browse for, esto lo vamos a construir en un procedimiento. Exactamente. Eso es si ustedes necesitan, no se están cargando los datos y necesitan buscar algo, ¿sí? Claro. Pueden hacer un browse sobre sus datos para buscar algo en particular. Pero ya van a ver que, como dice Inés, ustedes esto lo van a programar y no van a usar un browse dentro de su procedimiento, lo van a filtrar de otra manera. También quería aclarar que el calculate ABG importe se aplica a toda la columna importe, ¿sí? El comando, por ejemplo, delete, solo se aplicaba al registro que estaba seleccionado, al activo, mientras el comando calculate se aplica a toda la columna, toda la tabla, es un comando global de la tabla. Para que vean esa diferencia, porque estaban hablando por un lado de registro y el calculate se aplica a toda la columna. Sí. Para que, no sé si se dieron cuenta, bueno, la diferencia. Sí, como dice Inés, digamos, yo lo pasé por alto porque pensé que era bastante obvio. O sea, ustedes no tiene sentido hacer un promedio de un solo valor. O sea, no tiene sentido aplicar un calculate sobre un solo campo. O sea, te daría siempre el valor del campo. Así usaran suma, te daría el mismo valor. Promedio te daría el mismo valor. Count te daría siempre 1. O sea, esto siempre el calculate se aplica sobre toda la columna. ¿Sí? Pero está muy bien lo que dice Inés, ¿sí? Ténganlo en cuenta. O sea, si no, no tendría sentido, digamos. Sería siempre el mismo valor o a lo sumo un 1 cuando hacen un campo. A ver, esto por algo que preguntaron la otra vez. A ver, si yo hago acá, vamos a hacer un set order to nada. ¿Sí? Set order to nada, hago un browse, esto me lo va a mostrar en el orden que se escribieron los datos, ¿sí? Estoy el último. ¿Sí? Y ahora hago un... ¿sí? Solo se los muestro porque alguien lo preguntó en la clase anterior, ¿no? Rec no me da el número de registro en donde estoy parado, ¿sí? Ven acá, me dice 5. Estás parado en el registro 5. 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, estoy abajo de todo de la tabla. ¿Sí? Y ahora hago por ejemplo, set order to importe. ¿Sí? Hago un set order to importe y ahora hago de nuevo hago un rec no, ¿sí? 5.
¿sí? Me sigue dando lo mismo. El registro activo es el mismo y yo cambié el orden. Fíjense, si yo hago un browse, ¿sí? Fíjense dónde estoy. Estoy acá. Sin embargo, el reg no, que me da el número de registro, me dice 5. Pero alguien que mira dice, pero si está parado en el 3, ¿por qué dice 5? ¿Sí? El reg no es el registro físico. O sea, físicamente, este está en quinto lugar. ¿Sí? Por eso es tan raro que alguien trabaje con los números de registro. Porque qué sé yo cuál es el número de registro, qué sé yo esta factura 112 en qué posición está. O sea, no sé, y tampoco me interesa. O sea, nunca voy a acceder, sería rarísima la situación en que yo necesite acceder por el número de registro. Porque en realidad no sé en qué posición está. Podría estar en cualquier posición, podría estar primero acá o podría estar último, y sin embargo, si yo le pido el número de registro, es la posición física en que está en la tabla. Así que esto de acceder por el número de registro, ¿sí? Es rarísimo. Siempre accedemos, como le mostré recién, poniéndole una condición. O por un índice se accede. Claro, O claro. a lo sumo, lo que usamos, el comando que usamos es para mover el puntero de la tabla, es GoTop para ir al comienzo de la tabla, para una visualización, para que los registros se empiecen a visualizar desde el primer registro. Bueno, y después, bueno, el browse, por ejemplo, ¿sí? Browse por, qué sé yo, fecha menor que date, ¿sí? Menos 20. Esto también ya se los había comentado, es decir, mostrame, como les digo, esto es solo para chequear algún dato, algún registro que ustedes estén buscando algo dentro de su programa. Nunca van a, dentro del procedimiento no van a hacer un browse con una condición, es solo para validar algo de sus datos, si se están cargando bien o algo por el estilo. Es decir, mostrame, ¿sí? Solo aquellos registros cuya fecha, ¿sí? Tengan menos de 20 días. Es decir, el día de hoy menos 20. Y fíjense que esto, ¿sí? Al ser el fecha un tipo de dato integrado en el programa, ustedes pueden hacer date menos 20 y sabe exactamente, ¿sí? Cómo restarle a la fecha 20 días. Ustedes no se tienen que preocupar si cambia de mes, si cambia de año, esto lo hace solo, ¿sí? Al ser un dato integrado. Yo creo que ya te lo había contado la clase anterior. Bien. A ver, otra cosa que quería contarle antes que me termine el tiempo. Fíjense, algo que ustedes creería que ya hicieron en informática de primero, ¿sí? Es la típica conversión de grados centígrados a grados Fahrenheit. Si ustedes tienen, ¿sí? Un dato en grados centígrados, ¿sí? Lo multiplican por 9/5, ¿sí? Lo multiplican por 9/5 y le suman, ¿sí? 32, ¿sí? Eso le da el resultado en grados Fahrenheit. Es decir, estos Celsius, ¿sí? ¿Cuál es su equivalencia en grados Fahrenheit? Es decir, si yo hago, por ejemplo, quiero que me muestre por pantalla, ¿a cuánto equivale 32 grados centígrados? Hago 32 por 9/5 más 32 y me dice 89.6, ¿sí? Son 32 grados centígrados, son 89.6 grados Fahrenheit. Está buenísimo. A ver, 20, voy de nuevo. 20 grados centígrados, ¿cuál sería el equivalente en Fahrenheit? 68. Y 35. Y 35 son 95 en Fahrenheit. Ah, perfecto. Pero, o sea, si estoy interesado en usar esto todo el tiempo, ¿sí?
¿sí? Que el usuario sea capaz de insertar este valor en grado centígrado. En realidad lo que necesito es una función, que yo le pase este valor, ¿sí? Y me calcule cuál es el resultado. Bien, nosotros ya vimos cómo insertar en nuestro proyecto, cómo insertar esto de las tablas libres. La primera clase le mostré lo de los formularios, ¿sí? Y hoy les voy a mostrar código, ¿sí? En esta parte de programas, ¿sí? Uno hace uno nuevo, le aparece esta ventanita en blanco y acá yo voy a poder escribir todas las funciones y procedimientos que yo quiera y integrar esto a mi proyecto. ¿Está bien? Ya les digo, pueden poner un solo archivo o varios archivos. En general, por el volumen que trabajamos nosotros, ponemos todo en un solo archivo, todas las funciones y procedimientos que necesitamos. Pero bueno, si ustedes quieren ordenarlo o hacer un proyecto más grande, por ahí van a necesitar más de un archivo. Entonces acá directamente crean su función con el comando function. Ya después vamos a ver cómo crear procedimientos y eso, y lo vamos a usar bastante. Y vamos con la palabra reservada function, le ponen el nombre. Esto les debería resultar familiar porque es igual que en C. ¿Sí? Conversión va a recibir un parámetro que será la temperatura. ¿Sí? Y function termina así como, no sé, el scan termina con el scan, el if termina con el endif, el for termina con el endfor, el function termina con el endfunc. Y acá entre function y endfunction escriben su código. Entonces dijimos que vamos a retornar el valor que nos pasan, el valor de temperatura, por 9/5, por 9... Profe, perdón, Sí, ¿podrías agrandar esa letra? sí, Vale, gracias. nada. Propiedades. 22. Ahí. Sí, ahí está bien. Gracias. Dale. Nada. Bueno, entonces. Sí, esto es lo mismo que escribimos acá, solamente que usamos acá una variable que nos pasan como parámetro y la función retorna eso. ¿Sí? Lo guardan, le dan a guardar y les va a preguntar, che, mirá, voy a crear un archivo nuevo, un archivo de programa donde van a estar todo este código que nosotros vamos a ir escribiendo. ¿Qué nombre querés que le ponga? Bueno, le ponemos esto, prog, le voy a dejar esto, ustedes pongan el que quieran, prog1.prg, guardar, ¿sí? Ya está. Ahora van a ver que si yo voy a código, acá en programa tengo el prog1 y le tengo que indicar, ¿sí? a Fox, siempre le tengo que decir que cuando no encuentre una función y yo tengo un archivo de programa, que lo tiene que ir a buscar ese archivo de programa. Y eso lo hacen con el comando set procedure to, ¿sí? Set procedure to, y le ponen el nombre del programa, en este caso sería prog1.prg, ¿sí? Con esto le están diciendo a Fox, mirá, si yo escribo el nombre de una función y no forma parte de Fox, andá y buscala que posiblemente esté escrita en este prog1.prg. Entonces va a ir y va a buscar esa función en este archivo que nosotros creamos. Bueno, si no está, dará un error, nos dirá que no lo encuentra o que no sabe qué es lo que es. Y entonces ahora directamente yo puedo llamar, ¿sí? a esta función que le pusimos conversión, ¿sí? Conversión de 35, le paso el parámetro, es decir, quiero que me lo convierta, hago enter, ¿sí? Conversión de 35, ¿sí? Me devuelve 95. ¿Sí? Entonces, conversión de 20, ¿sí? 68, conversión de 32, creo que habíamos puesto, ¿sí? Conversión de 32, 89.6. Bien, entonces está funcionando bien. Entonces, de esta manera, ustedes incorporan a su proyecto un nuevo
un nuevo archivo y dentro de ese archivo ustedes pueden escribir todas las funciones y procedimientos que necesiten, ¿sí? Para su programa. Entonces vamos a agregar, por ejemplo, acá, ¿sí? Vamos a agregar un nuevo formulario, como les mostré en la otra clase, nuevo formulario, ¿sí? Vamos a agregar acá un nuevo formulario y vamos a agregar para hacer esta conversión, pero en lugar de que el usuario la tenga que tipear acá, ¿sí? Vamos a hacerlo dentro de una ventanita para que el usuario no tenga que escribir en la consola. Entonces, vamos a agregar 2 cuadros de texto, ventana de propiedades, a ver, diseño, le voy a cambiar el font size, le voy a poner 20, por ejemplo. Voy a agregar otro cuadro de texto acá. Sí, voy a ir a diseño y voy a ir a font size de nuevo. Font size 20. Bien. Un poquito. Y voy a crear, acá le voy a poner grados centígrados. Sí, también le voy a cambiar el font size para que quede un poquito mejor. Font size, voy a poner 18. Grados centígrados, voy a crear otro acá. Profe, ¿cómo sabría el control del formulario? ¿El qué? Ah, los controles del formulario en ver están. ¿En herramientas o en ver? En ver, me parece. Barra de herramientas, control de formulario. Ahí está, perfecto. Entonces pongo el label 2, font size. Font size dijimos un 18. Sí, y el caption vamos a poner acá Fahrenheit. Y vamos a agregar un botón. Entonces, ¿cuál es la idea? Al botón también le vamos a cambiar el caption acá, le vamos a poner a Fahrenheit. Vamos a ponerlo así. A Fahrenheit, tic, tic, tic. Ahí está. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a ver si esto me va a decir si lo quiero guardar. Guardo el formulario. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Que el usuario escriba acá los grados centígrados, apriete a Fahrenheit y le aparezca el resultado de este lado. Entonces, voy al botón, le digo que en el event on click, es decir, cuando el usuario apriete acá, ¿qué es lo que tiene que hacer? El cuadro de texto que está de este lado, eso como hacía referencia a esto, era deform, ¿sí? Estos se llaman label 1, label 1 es este y label 2 es este, ¿sí? Es el name, es la propiedad name de estos controles. Entonces, el label 2, su propiedad value, ¿sí? Value es lo que está escrito adentro del cuadro de texto. Text 1 o text 2, ¿no? Se llaman... Sí, perdón. Label 1 son los de acá arriba, me estoy confundiendo. Son los text, bien, gracias Inés. Text 1 y text 2, sí, estos son los cuadros de texto. Text 2.value, sí, quiero que el valor que se escriba acá, que sea igual a qué? A, ¿cómo le pusimos? Conversión, ¿sí? Le tengo que pasar un dato que sea
lo que escribe el usuario acá. Entonces, ¿qué será? Será thisForm.text1.value. ¿Está bien? Pero este valor, ¿sí? Si yo no lo cambio, si no le digo que es un número, el usuario va a escribir un número, fíjense que está alineado a la izquierda, este valor es un string. ¿Está bien? Y yo en realidad conversión está esperando un valor numérico. Así que con la función val, ¿sí? Me convierte la expresión de caracteres a valor numérico, ¿sí? Y conversión también me devuelve un numérico, y como yo lo quiero asignar a un campo de tipo carácter, ¿sí? Le voy a poner el string. Posiblemente esto funcione igual sin el str, pero por las dudas lo vamos a poner, ¿sí? Entonces, ¿se entendió? Conversión es la función que usamos acá, que espera un valor numérico. ¿Está bien? Y ese valor, ahora, ¿de dónde va a venir? De lo que escriba el usuario acá. ¿Cómo hago referencia a este cuadro de texto? Con thisForm.text1.value. Pero eso es un texto. Con la función val lo paso a un valor numérico, es decir que esto sería más o menos llamar a esto, ¿sí? Solo que este dato, en lugar de escribirlo acá, lo está tomando del cuadro de texto. Eso lo convierte en una cadena de caracteres, porque conversión te devuelve un valor, y lo asigna a este otro valor. Entonces, guardamos esto, ¿sí? Lo cerramos. Siempre, ¿sí? Está bueno que, porque ahora nosotros escribimos el set procedure acá, y ahora posiblemente la encuentre la función, pero si ustedes cierran esto, abren otro proyecto y después intentan ejecutar esto, cuando busque esta función, como ustedes no la escribieron acá, le va a decir que no sabe cuál es la función conversión. Entonces, en el load del formulario podemos escribir este set procedure to, ¿sí? Program 1.prg. Deberían poner el set default arriba, como hicimos la primera clase, ¿no? Entonces lo guardamos, lo ejecutamos, ¿sí? Entonces calculamos de 20 grados centígrados a Fahrenheit, ¿sí? 68. Y entonces esto está bueno porque el usuario puede ir probando, 25, ¿sí? 77, 35. Te conviene más declararlo como en las propiedades, como numérico, y el str, si no ponerle con la cantidad de decimales. Si no te trunca el número, te lo redondea. Está redondeando, ¿sí? Sí. Entonces, lo que pueden hacer para evitarse todo esto que hice yo de poner el str, el val, ¿sí? Una alternativa es ir al text 1, ¿sí? Van al value, ¿sí? Sí, si un cuadro de texto es numérico, es más fácil configurarlo como numérico, ¿sí? Para evitar tantas conversiones. Claro. En lugar de Preferible. hacerlo por código, pueden escribir acá un 0, entonces eso ya le indica en tiempo de diseño, que ustedes ven que lo alineó a la derecha, en tiempo de diseño le están indicando que ese valor que va a recibir acá, ¿sí? Es de tipo numérico. Y este también lo pueden poner, van a la propiedad value, ¿sí? Le cargan un 0 porque también es de tipo numérico. Entonces, ahí lo alineó a la derecha, significa que este dato lo espera de tipo numérico, este también. Y entonces acá se ahorran esto, porque ya saben que ese dato que viene acá es de tipo numérico, ¿sí? Y el dato que van a asignar es de tipo numérico. Profe, perdón, ¿eso a dónde vamos? ¿A las propiedades de los cuadros de texto? Claro, a la propiedad value del cuadro de texto, y lo ponen en 0. ¿Sí? Con eso le indican que ahí van a escribir un dato de tipo numérico. O bien lo pueden hacer en el evento init, en la propiedad value, asignándole igual 0. Entonces acá escriben un 20, ¿sí? Y se los convierte, como 25, ya esperaba un numérico, ¿sí?
ya no necesitan indicarle en el STR los valores, digamos. Con coma, cuánto quieren para el espacio decimal y eso. Lo otro que dice Inés, obviamente, o sea, todas estas propiedades, ¿sí? Todas estas propiedades nosotros las podemos acceder en tiempo de ejecución. Es decir, que si nosotros vamos acá y vamos al evento init acá, al evento init, nosotros podemos decir this.text1.value, ¿sí? Igual a 0. ¿Sí? Es lo que hicimos yendo a las propiedades y poniéndole el value, ¿sí? En Claro. 0, lo podemos hacer en tiempo de ejecución. O un caso o el otro. Claro. No pueden estar los dos. O sea, es redundante. No tiene sentido. Ahí, por ejemplo, están los dos. Está en 0 en tiempo de diseño y cuando se ejecuta el formulario está en tiempo de ejecución. ¿Está bien? No tiene sentido que lo pongan en dos lados. Y ustedes ya saben desde el comienzo que esto va a recibir un valor entero y bueno, lo ponen en tiempo de diseño. No necesitan hacerlo en tiempo de ejecución. ¿Está bien? Y se ahorran código. Bueno, y después, o sea, lo interesante sería que ustedes puedan hacer esto, digamos. ¿Cómo harían esto? O sea, yo agrego un botoncito más acá, ¿sí? Le pongo a centígrados, ¿sí? A centígrados, ¿sí? ¿Cómo modificarían el código que tienen para que cuando aprieten acá tome el dato que está en Fahrenheit y lo convierta a centígrados? Para ir para un lado y para el otro. Bueno, para empezar pueden hacer o hacen una función nueva, esta función que habíamos escrito de conversión, esta, ¿sí? O hacen otra función nueva que se llama conversión 2 que les convierte en el otro sentido, o pueden reutilizar esta. Por ejemplo, yo puedo poner acá arriba otra variable que diga, no sé, op de operación, y le digo if, acá, if op es igual a 1, ¿sí? Hace esto. Else if op es igual a 2, ¿sí? Retornar, ¿sí? If temp menos 32 por 5 noveno. Temp menos 32, ¿lo ven? En diff, ahí ya. En diff. Es decir, ahora le voy a pasar a conversión un parámetro nuevo, ¿sí? Que me dice si estoy convirtiendo hacia allá o hacia acá, ¿sí? De centígrado a Fahrenheit o de Fahrenheit a centígrado. Lo guardo. Profe, si quisiéramos crear una función nueva, Sí. ¿la podemos escribir abajo de esa? Sí, perfectamente. Perfectamente. Vuelven a poner acá function en function y en el medio escriben la nueva función. Listo, perfecto, gracias. Y entonces ahora acá, ¿sí? Recuerden que le estamos pasando un parámetro más, que es el 1 cuando va en ese sentido. Y vamos a copiar esto, control C, ¿sí? Lo pegamos acá, control V, y acá en realidad hay que tomar los datos al revés, ¿no? El valor que se va a ver en el cuadro de texto 1 es el que toma el cuadro de texto 2, aplica la conversión y lo asigna, ¿no? ¿Sí? Lo guardamos, lo ejecutamos. Sí, ahora, no sé, me interesa al revés. Quiero saber 100 grados Fahrenheit, cuántos grados centígrados son, ¿sí? Bueno, no sé, suponiendo que hice bien me parece que hice mal acá algo, ¿eh? Profe, me parece que te faltó poner el 2. No, este me faltó, me parece. Esto me faltó. Ten menos 32 por 5 novenos, me parece. A ver. En los dos Y casos en ninguno. sí. Sí, me olvidé acá esto, ¿no? Acá tendría que haber cambiado a 2, ¿no?
Creo que eso es lo que dijo su compañera, muy bien. Entonces, a ver, acá 100 grados Fahrenheit a centígrado 3778. ¿Está bien? Creo que está bien. Bueno, ¿se entiende? Entonces, ustedes pueden modificar una función. Ahora, ¿qué sentido tendría crear una función o modificar la que tienen? Y la verdad es que están convirtiendo, es una función que convierte de centígrado a Fahrenheit y de Fahrenheit a centígrado. La verdad que está bueno que esté dentro de la misma función, y más que nada porque es una sola línea. No tiene mucho sentido crear dos funciones que básicamente una es la inversa de la otra, digamos. Entonces, por ahí agregan un parámetro más y con un if ya lo resuelven. Quieren hacerlo con dos funciones porque le parece que a lo mejor esa función la pueden usar directamente en otro lado, en otra parte del programa o en otro programa. No hay ningún problema, pueden hacerlo. Como le decía su compañera, van acá a modificar, hacen acá directamente function, no sé, conversión 2 o conversión, no sé, Fahrenheit a centígrado, y a la primera le ponen centígrado a Fahrenheit, que es decir, un campo temperatura, ¿sí? En func. ¿Sí? Quieren hacerlo así. ¿Sí? Y a esta le sacan este parámetro y conversión centígrado a Fahrenheit. Y así. Así está en el enunciado. Bueno, si quieren crear dos funciones separadas, ¿sí? No hay ningún problema, lo hacen así. Vamos al modo diseño, lo guardan, lo ejecutan. Bueno, hay que cambiarlo, ¿no? Bueno, a ver, vamos a probar. Debería dar un error. Si yo aprieto acá, sí, hay un error. ¿Por qué? Bueno, lo primero que saltó, fíjense, dice conversión.prg no existe. O sea, intentó buscar esta función que ya no existe más, ¿sí? Y no sé, estos errores de POC, bueno, no sé por qué le pongo un... O sea, se piensa que es un archivo de programa, entonces no lo encuentra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es cambiarlo acá. ¿Sí? Conversión, creo que pusimos así, centígrado a Fahrenheit. Y al otro le pusimos Fahrenheit a centígrado. Creo que era así. Lo ejecutan de nuevo. 20. ¿Sí? 68. Y acá 100. Para aquel lado 37. ¿Está bien? Entonces, de esa manera tienen dos funciones separadas, ¿sí? Dentro del mismo archivo de programa. Y cada uno de los eventos, clic de cada uno de estos dos botones, ejecutan una función distinta. En el primer caso ejecutaban la misma función, solo que le pasaban distintos parámetros. Bueno, creo que con esto que les conté pueden resolver toda la práctica 1, ¿sí? Puede que haya algún control que no esté. Creo que hay un ejercicio que tiene como un control con un desplazador y tal. Bueno, reemplacen eso con un botón para arriba y un botón para abajo y la pueden hacer completamente la práctica 1, háganla y obviamente cualquier consulta que tengan nos dicen. Bueno, ya me pasé unos 4 minutos. Si quieren y tienen duda, nos quedamos con Inés